internet has become the most important device for revealing the truth, at least since the beginning of the printing press. It has become the #1 antidote to TV. Democracies are always lied into war. The Iraq War was a result of lies. The increase in involvement in the United States in Vietnam was a result of the Gulf of Tonkin incident, another lie. It's not just lies by intelligence analysts, it's lies by the big media machine. And what is in the big media machine? Well, it's the various institutions that get too comfortable and too close to the table of power, the very table that they are meant to be reporting on and policing and getting into the historic record. Now, working against that trend and against that current of corrupt, powerful organizations producing a distorted perspective of the world has been the internet. For the first time in history, that has allowed one person with some truth to speak to every single person who wants to hear that truth. Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la esta red. vez desde la linda Guayaquil, la ciudad donde no nací, pero creo haber Julian Assange casi que nacido. es actor muy Un principal agradecimiento especial a en Hyundai, una que está con partida nosotros decisiva, desde el principio, de cuyo resultado a El Escalón, dependen que es mi casa en desde Guayaquil, en los el corazón secretos de de los Urdesa. estados hasta la Los privacidad de guaguacentros las que están personas. cambiando la vida de la gente en la ciudad capital y por supuesto Assange, la LATAM Guayaquil, entre que es la un medio utopía de marca Internet apoyada como en espacio de Independiente. libertad Es un día y la importante y distopía de movido en la Internet República. Revisamos los como hechos espacio en ocupado caliente. por el ojo vigilante del gran hermano. Ya me pillaron haciendo esto. A ver, en caliente, pues ya se habrán conectado a las redes, se habrán prendido la televisión, los periódicos no han llegado. Assange está detenido, ha salido de la embajada no porque quisiera, porque le han dado una patada en el trasero. El gobierno ecuatoriano ha tomado la decisión finalmente de hacer lo correcto, lo que le habían pedido, lo que le habían dicho las personas con 2 dedos de frente y algunos años de experiencia en el sector
de Relaciones Exteriores. Ese señor ha roto las condiciones del asilo, hay que echarlo de la embajada porque no tiene derecho a estar asilado. El presidente Moreno ha comunicado la decisión al país. Más o menos 5 de la mañana Luis Eduardo le ha sonado el teléfono, así que tiene una cara de mal dormido el señor. Quiero decir, ha pasado. Assange ha dejado de ser nuestro problema, ha vuelto a ser un problema del mundo. Vamos a seguir los acontecimientos, vamos a poder conversar sobre eso. Han cambiado mucho las prioridades y los intereses. En caliente también la ministra María Paula Romo daba ayer por la tarde una rueda de prensa fenomenal, espectacular, en la que la ministra de Gobierno le mostraba al mundo cómo no había ningún interés político por parte del gobierno ecuatoriano en la extradición de Ramiro González. Aseguraba que el gobierno haría todo lo posible para que él no se declarara perseguido político. No nos ayuden tanto, señora María Paula Romo. Finalmente, en la Asamblea Nacional, donde nada pasa, ha vuelto a pasar. La comisión multipartidista que evalúa el caso de Elizabeth Cabezas ha decidido que no hay motivos para investigarla. Esto en relación al audio filtrado de la conversación entre la presidenta Cabezas supuestamente con la ministra de Gobierno María Paula Romo. 2 votos contra 1 tumban la posibilidad de investigar este acto bajo la excusa de que se trata de un audio ilegal, que fue la misma excusa que no utilizaron para destituir al entonces presidente de la Asamblea durante esta misma legislatura, José Serrano, porque al parecer las cosas van cambiando de acuerdo de quién es presidente de la Asamblea. Hay mucho que revisar. Doy paso enseguida a mi invitado esta mañana. Me honra tener como invitado a Carlos Vera, buen amigo, periodista, no necesita presentación. Ahí los veo. Bienvenidos todos, yo soy Andrés, en todas las redes podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a quienes comparten nuestros contenidos, que son personas que quiero más que quienes no comparten. Vamos, que si es gratis, por lo menos compartamos, muchachos. Y bienvenido, Carlos Vera, qué gusto tenerte aquí. Sabes cuánto te aprecio. Bienvenido de vuelta. Me alegro que la Posta descentralice la información de los personajes. Es algo que los medios nacionales no han comprendido todavía. Vamos a ver cómo nos va. Caliente, caliente, Julian Assange, se cumple, tienes que estar muy feliz hoy. Se Tarde, cumple algo que has pedido mal, y has jodido, y has jodido, y has jodido. Tarde, mal y peor explicado. Pero mejor es tarde que nunca. Acabo de escuchar las razones. He is in prison because he informed you of actual crimes and atrocities being committed by a foreign power. That foreign power has ripped away his freedom and has torn our family apart. That power wants to put him in incommunicado detention in the deepest, darkest hole of its prison system for the rest of his life. Julian faces a 175-year prison sentence. Most of the charges relate to simply receiving and possessing government documents. Under oath, the prosecution concedes that it has no evidence that a single person has ever come to physical harm because of these publications. Julian is not a U.S. citizen. He has never lived there. He did not sign an oath to the U.S. government. He should not be sent there. Julian's duty is to the public, to publish evidence of wrongdoing, and that's what he did. The U.S. administration's prosecution is trying to make normal journalistic activities, which are entirely legal in this jurisdiction, an extraditable offense. The U.S. administration will not stop with him. The U.S. says that it can put any journalists anywhere in the world on trial in the U.S. if it doesn't like what they are publishing. Julian is a publisher. Julian is also a son. He's a friend. He's my fiancé and a father. Our children need their father. Julian needs his freedom. And our democracy needs a free press. What happened in court today is precisely what we wanted to happen. The High Court certified that we had raised point of law
point of law of general public importance, and that the Supreme Court has good grounds to hear this appeal. The situation now is that the Supreme Court has to decide whether it will hear the appeal. But make no mistake, we won today in court. But let's not forget that every time we win, as long as this case isn't dropped, as long as Julian isn't freed, Julian continues to suffer. For almost 3 years, he's been in Belmarsh prison, and he is suffering profoundly, day after day, week after week, year after year. Julian has to be freed, and we hope that this will soon end. But we are far from achieving justice in this case because Julian has been incarcerated for so long, and he should not have spent a single day in prison. If there had been justice, the officials who plotted, who conspired to murder... Documents continue on. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. And the media could have stopped it if they had searched deep enough. If they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. It really is my opinion that the media in general are so bad, we would have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether.